Saludos, licenciado. José Hernández de Primero E, Ciudadanía Global. Yo escogí hablar acerca del racismo. ¿Por qué? Porque me parece que es un tema importante que si bien ya se viene hablando de él y se viene hablando ya sin menos estigmas, ya con menos miedo, es un tema que sigue estando presente. Y quería abordarlo durante este semestre. Estoy platicando acerca de varios temas como la xenofobia, el racismo, el feminismo, la disminución y yo creo que la discriminación hacia las mujeres también. Y yo me quería enfocar en el tema del racismo debido a que pues es un tema que es presente día tras día, inclusive en nuestra comunidad, porque día tras día vemos, por decir un ejemplo, de cómo a las personas indígenas se les discrimina al momento de pedir empleo, de cómo una persona de color tiene menos oportunidades para tener trabajo, de cómo ciertas personas, por ser de cierta religión, tiene menos cabida dentro de los espacios sociales al momento de que nosotros decimos vamos a hacer una reunión, no sé, para platicar acerca de tal tema. Rapidísimo segmentamos y queremos que nada más, un ejemplo, vayan católicos. No queremos que vayan cristianos porque decimos es que los cristianos piensan muy raro. O no queremos que vayan mormones porque decimos que los mormones piensan diferentes, ven la vida de otra manera, etcétera, etcétera. Y yo creo que ese mismo sesgar, ese mismo como cortar, luego así decir, excluir. Luego esto es para acá, esto es para acá, querer acomodar todos en un espacio, ¿no? Como que eso ya está pasando a la historia. Veían estos días, yo creo que todos pudimos ver en las noticias de cómo en un partido de la UEFA Champions League, que precisamente llevan años con este lema del not racism, ¿cómo es que en un partido de UEFA Champions League un árbitro, el cuarto árbitro, le dice negro a un auxiliar técnico de un equipo turco que estaba jugando el Paris Saint-Germain? No recuerdo contra qué equipo, creo que era contra el Istanbul, algo así. Un equipo contra... Un equipo de Estambul era. Y entonces el cuarto árbitro le dice negro a un miembro del cuerpo técnico del Istanbul. ¿Y cómo es que se detiene el juego? Iban por ahí del minuto 20 y empiezan los reclamos, empiezan las protestas, empieza todo de que he called me negro. Why you say me negro? Esas fueron las palabras que decía la persona del cuerpo técnico. Entonces duran como 5 o 6 minutos alegando, reclamando, y llega el momento en el que los mismos jugadores del Paris Saint Germain dicen, nosotros no queremos que este árbitro siga pitando dentro del juego. Nosotros no queremos. Y llega el momento en el que los jugadores abandonan la cancha y se suspende el partido por una actitud racista. Y yo creo que está bien analizar esto porque es un caso de éxito donde los mecanismos, los reglamentos, donde los mismos protocolos establecidos no permiten ninguna actitud de estas. Y el momento en que se suscita tienen un buen, yo diría que un buen protocolo para poder seguir. Se suspendió un partido de Champions League. ¿Cuándo habíamos visto que un partido de Champions League se suspendiera? Del torneo más importante de fútbol en el mundo. Imagínense cuánto dinero no había de por medio y decir, se suspende. ¿Por qué? Por un insulto racista. ¿Y cuántos casos no ha habido en el mundo del fútbol en donde yo recuerdo a un jugador de la Premier League le aventaban bananas por ser de color negro y el partido también se suspendía, inclusive multaron a la afición? Yo creo que es una actitud que sigue existiendo, la actitud racista sigue todavía dentro del mundo, pero lo que cada vez hay más son mecanismos y son reglamentos y son protocolos y son leyes que protegen, que ayudan, que evitan estas actitudes, que yo sé que es muy difícil erradicarlo por completo. Yo creo que de eso estamos seguros todos, que no va a desaparecer, pero sí podemos contribuir a que cada vez se vea menos, y quizás aquel que continúe con actitudes racistas, pues se las vea cada vez más difíciles, cada vez tenga más multas, cada vez tenga más infracciones, cada vez haya castigos un poco más severos y poco a poco se vaya eliminando esta actitud racista. Ya hay ejemplos en las grandes ligas del mundo en donde las actitudes racistas
son penalizadas, son multadas. Al momento de que un jugador profesional tiene actitudes racistas, puede ser expulsado, puede ser multado económicamente, se le multa con varios juegos de penalización, no vuelve a pisar la cancha en un buen rato. Yo creo que vamos avanzando en esa cuestión en donde a lo mejor en una empresa, pongamos el ejemplo dentro de una empresa, quizás a lo mejor uno de nuestros compañeros tiene actitudes racistas, muy racistas. Y yo creo que las compañías de estos nuevos siglos, de estos nuevos mundos, de estas nuevas generaciones, de estos nuevos años, van a crecer dentro de estos protocolos, van a crecer dentro de estos mecanismos en donde cada vez haya más posibilidades y mejor administración al momento de atacar problemas de racismo dentro de la empresa, del trabajo, del campo, de la casa, etcétera, etcétera. Yo creo que el racismo es una actitud que lejos de erradicar, sería irreal decir que el racismo ya está erradicado, que se va a erradicar. La realidad es muy distinta. Pero yo creo que algo que sí está muy cercano a nosotros como ciudadanos, como corporaciones, como gobiernos, como empresas, es cada vez reglamentar más en favor de que se elimine esta práctica. Yo creo que podemos reglamentar, hacer leyes, hacer protocolos, establecer alguna clase de sanción para que cada vez esto vaya ocurriendo menos y con menos frecuencia. Yo creo que el racismo es algo que refleja la realidad de muchos países, refleja la realidad a lo mejor de que histórica, probablemente muchísimos países crecen y crecimos con cierto recelo hacia cierta raza, hacia cierto color de piel, hacia cierta religión, hacia cierta forma de pensar. A lo mejor odiamos cómo son los blancos, cómo son los negros, odiamos a los judíos, odiamos a los cristianos, odiamos a los católicos, odiamos a la gente del extranjero, odiamos a cierto país, etcétera, etcétera. Y cada vez vamos creciendo en este aspecto en donde se va castigando con más severidad, se va sancionando con mayores precios económicos, con mayores precios personales, si quieres verlo así de alguna manera. Yo lo veo como un avance dentro de ese aspecto y quedó perfectamente ejemplificado en el partido de la Champions League. Y como ese yo creo que van a existir muchísimos casos más, y ya existían muchísimos casos más antes de esto, pero nos deja con un buen sabor de boca de que existen los reglamentos y existe la sanción, existe el castigo para la gente que actúa de esa manera. Entonces yo me quedo muy contento, yo creo que contento con la manera en la que se castiga, pero disgustado de que pues sigan existiendo esta clase de cosas, ¿verdad? Como repito, sería irreal decir que el racismo ya no existe, sería fantasioso. Yo creo que debemos de dejar de fantasear, debemos de dejar de imaginarnos un mundo que no es. La realidad es cruda, pero es la realidad. La realidad es en veces áspera, ácida, pero es la realidad. Entonces hay que afrontarla, hay que asimilarla. El racismo existe, existió y va a seguir existiendo. Lo podremos erradicar, lo veo muy difícil, pero podemos ir avanzando en estos temas. Podemos ir implementando mayores y mejores sanciones. Entonces yo me quedo con eso. Podemos avanzar en materia de sancionar el racismo. Podemos sancionar el racismo. Y así poco a poco, al pasar de los años, quizás nos demos cuenta de que hicimos un largo avance. ¿Por qué? Porque al momento de que pusimos multas, que pusimos sanciones, la gente dejó de hacerlo. Quizás por miedo. Pero bueno, fue un avance. Eliminamos el racismo. Quizás en unos 50 años, 100 años lo podamos decir, no sé. Yo creo que decir algún número sería, repito, fantasioso. Pero vamos bien, vamos encaminados a tomar mejores decisiones. Entonces, esa es mi opinión acerca del racismo. Muchísimas gracias, licenciado.